Buen día, en este video vamos a hablar de persistencia no relacional. Es para quienes tienen conocimiento del concepto de persistencia relacional de las bases de datos más tradicionales y quieren tener algunos conocimientos introductorios sobre la idea de las bases de datos no relacionales. Vamos a hablar del concepto de persistencia no relacional, vamos a hablar de las bases de datos no SQL, del concepto de no SQL, y vamos a tratar de ir mencionando a lo largo de los diferentes tipos de persistencia no relacional algunas tecnologías, algunas bases de datos concretas que son las más utilizadas en el mercado. Primero, para introducirnos, las características de las bases de datos tradicionales, recordando que las bases de datos tradicionales, las relacionales, son entidades que tienen relaciones entre sí. De allí el nombre de base de datos relacionales. Uno identifica elementos del dominio de datos y los relaciona. Un concepto que luego tomarían también el concepto de objetos y relaciones entre los objetos. Son modelables a través de diagramas. En el caso de las bases de datos relacionales utilizamos los diagramas de entidad-relación, donde podemos ver justamente las entidades y sus relaciones, y tienen el enfoque puesto en la integridad, que la incorporación de datos en una entidad no implique problemas en otra entidad. Si yo elimino un dato de una entidad, debo eliminar también los datos relacionados, de manera de que esa base de datos quede íntegra, quede con los datos esperables y las relaciones, ninguna relación se haya corrompido. De allí la idea del enfoque de integridad, de la idea de las claves alternativas, del uso de claves primarias, de la posibilidad de construir un modelo con integridad referencial, donde de manera automática, en cascada, se pueda eliminar un elemento de una entidad hija si se elimina su elemento relacionado en una entidad padre. Y el lenguaje por default para poder hacer vinculaciones con estas bases de datos relacionales es el conocido como SQL, el lenguaje estructurado de consultas, con su estándar más reconocido que es ANSI SQL. Entonces uno tiene una manera de acceder a los datos y de actualizar esos datos y de construir las entidades. De allí la idea del lenguaje de definición, donde se define toda la estructura, las entidades, las relaciones, y las consultas, que también tiene que ver no solo con consultar datos, con obtener datos, sino también con la inserción, con la actualización y con el borrado. Sin embargo, aparece luego la idea de NoSQL. Si bien originalmente los autores propusieron el nombre NoRel, de no relacional, luego se sostuvo el nombre NoSQL, que viene de Not Only SQL, que está pensado como sistemas de gestión de bases de datos que difieren del modelo clásico de las bases de datos relacional, no utilizan el SQL como lenguaje de consulta, los datos almacenados no requieren estructuras fijas como las entidades del DER, pero tienen su inconveniente. Por ejemplo, no garantizan la consistencia y la integridad que sí las bases de datos relacionales tienen, y pueden escalar horizontalmente. Sobre la cuestión de la integridad y la consistencia es importante, más allá de la noción conceptual, entender que las tecnologías actuales es probable que hayan incorporado, que depende de cada tecnología, algunas bases de datos no relacionales han incorporado definiciones que tienen que ver con buscar una mayor integridad, alejándose de aquella idea original, que era mucho más libertad, que generaba inconsistencias, que podía generar falta de integridad en los datos. Más allá de las definiciones conceptuales de los tipos de base de datos, luego la implementación concreta en una base de datos específica, en un sistema de base de datos, puede incorporar algunas de las ideas del DER. Con lo cual, la existencia de bases de datos que sí chequeen integridad no viene del concepto original de las no rel o de las no SQL, sino que son incorporaciones que las tecnologías en sí, que los sistemas de gestión, que las empresas que tienen esos sistemas de gestión van haciendo para ir adaptando sus sistemas de base de datos.
Las primeras aproximaciones a NoSQL fueron realizadas en la década de 1990. El nombre NoSQL fue propuesto por Carlo Strozzi y el impulso principal se dio a partir del 2009, a partir de un encuentro que se realizó, donde se dio impulso justamente, se buscó masificar el uso de las bases de datos NoSQL, y esto tiene que ver también con el crecimiento durante la primera década del siglo del volumen de datos. El volumen de datos que había, la necesidad de los tipos de datos que hacía falta guardar, a partir de la expansión de redes sociales, a partir de la noción del Big Data, de la incorporación de un gran volumen de datos en nuestros sistemas, hizo que haya que buscar una manera diferente a realizar el almacenamiento, el guardado de datos y la manera de obtenerlos, porque las bases de datos relacionales suponían cierto volumen, suponían cierta estructura, que eso posteriormente fue modificándose. Básicamente, el concepto de bases NoSQL buscan resolver problemas de persistencia que el modelo relacional no puede, que exceden al modelo relacional y tienen que ver con nuevas ideas en los últimos tiempos. Surge, por supuesto, la pregunta primero de qué problemas de persistencia, que será cuestión a ser tratada en un ratito, pero además surge la pregunta de, pero antes, ¿no existían estos problemas de persistencia? La respuesta es clara, sí existían estos problemas de persistencia. Es verdad la aparición del Big Data, es verdad que la aparición de nuevas necesidades generan nuevas problemáticas, pero antes también existían, pero había que resolverlas con los modelos relacionales que hubiera. Entonces, generando problemas de confiabilidad, generando problemas de volúmenes, generando problemas de performance, con lo cual es probable que ya hace muchísimo tiempo algunos de los problemas fueran resueltos, pero de una manera que no era la más eficiente. Y como la búsqueda es la eficiencia de los sistemas, mejorar su performance, mejorar su confiabilidad, mejorar su velocidad de respuesta, etcétera, las bases NoSQL vinieron a traer una nueva manera de resolver las problemáticas. Algunos conceptos antes de meternos en la idea de las bases de datos NoSQL. Primero que no todo es base de datos relacional y base de datos no relacional, tal como se conoce hoy, sino que existen algunas estrategias de almacenamiento. Recordemos que el concepto de persistencia, de guardar en una base de datos, en realidad tiene que ver con la persistencia, con persistir, con dejar datos que luego puedan ser utilizados, a pesar de que uno salga de la aplicación que está utilizando, del software que está corriendo, de la web que está accediendo. Entonces, cualquier estrategia a partir de la cual los datos que en un momento son generados pueden ser guardados para ser utilizados en un futuro, es una estrategia de persistencia. Y allí aparece, por ejemplo, las cookies, que son los datos de una página web que pueden guardarse en la PC del usuario. Una ventaja es que esas cookies, como estrategia de guardar datos, se puede definir una caducidad. En general, datos que tienen que ver con el acceso a un sitio, con la seguridad, pueden generar relevancia a la caducidad para que no estén eternamente en el sistema y estén algún tiempo. Si uno piensa, por ejemplo, que no es exactamente igual a las cookies, pero las variables de sesión en un sitio web, que uno también las puede hacer caducar mientras el usuario está navegando en una sesión, construye una sesión en un sitio web y esa variable de sesión perdura mientras el usuario esté, pero durante un tiempo, pasado un tiempo, caduca. Las cookies también uno las puede hacer caducar. ¿Cuál es el problema que tiene? Que las cookies tienen un tamaño limitado, hay una cantidad de cookies limitadas y que es cada vez más normal que los usuarios utilicen estrategias de bloqueo de las cookies y por lo tanto uno no pueda almacenar datos del sitio web en la PC del usuario, haciendo que en muchas ocasiones, algo que probablemente vivimos cuando navegamos en ciertos sitios, el sitio no funcione correctamente si el usuario no habilita
las cookies. Incluso vemos muchos mensajes de por favor habilitar las cookies, acepte la habilitación de las cookies, que es ese almacenamiento. Entonces, las cookies como estrategia de persistencia, como una estrategia más, que no, entonces no son solo las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales, también podemos tener otras, como el uso de cookies. El más tradicional incluso es el uso de archivos. Cierta información del sitio web es almacenado en archivos TXT, es almacenado en archivos JSON o en cualquier formato de archivo que uno desee. Eso es una estrategia de persistencia, eso es persistencia también. Y es una persistencia no relacional, no son entidades que se vinculan, son archivos de texto donde uno guarda información. Eso de alguna forma es persistencia no relacional. Claramente, el archivo de texto para leerlo tengo que generar estrategias desde el código de programación, para poder grabar tengo que generar estrategias del código de programación, su acceso puede ser dificultoso, la búsqueda de información, con lo cual no es tal vez la mejor estrategia. Y vamos a ver que hay algunos tipos de base de datos no relacionales que son muy parecidas a un TXT, a pensar un JSON, a documentos que son almacenados, como las bases de datos documentales. Entonces, ¿qué diferencia a guardar en un JSON, en un TXT, a usar alguna base de datos? Que cuando se monta un motor de base de datos no relacional, de alguna manera tercerizamos la resolución de todo lo que tiene que ver con el acceso, con la actualización, pero la idea que hay detrás, el concepto que hay detrás de almacenar datos de una manera desestructurada o en documentos o archivos, va a seguir siendo la misma. Algunas preguntas de situaciones para hacerse de cómo resolver con las bases de datos relacionales. Por ejemplo, un log de actividades. Si yo quisiera guardar todos los accesos a un sitio, a un software, si yo quisiera guardar cada alta que se hizo, quién fue el usuario, en qué horario, estaría pensando en una entidad, en una tabla de muchísimas filas, de muchísimos registros, porque cada acción, cada update, cada inserción, cada borrado, cada acceso debería insertarse un nuevo registro, con lo cual la acumulación de registros en esa tabla probablemente dificultaría luego su consulta, pero además podría dificultar el acceso a la base de datos en general, el consumo de espacio, la pérdida de eficiencia sobre esa base de datos. Supongamos de manera similar lo que son actividades en redes sociales con el volumen que hay de posteos en redes sociales. ¿Cómo podríamos resolver eso en una base de datos relacional? Bueno, de igual manera que los logs de actividades nos podrían generar gran cantidad de registros con sus impactos negativos. ¿Esas actividades en redes sociales podrían ser guardadas en archivos de texto? Por supuesto. Pero, tal como decíamos antes, deberíamos resolver desde nuestro software todo el acceso a esos archivos de texto. Por eso mejor usar bases de datos no relacionales que ya lo plantean, ya piensan la eficiencia de la base de datos para ello. ¿Cómo podríamos resolver los grafos de cualquier dato? Por ejemplo, de personas. Tenemos personas que se relacionan entre sí, esos son elementos relacionados, pero son muchos registros que se vinculan. Estamos hablando solo de personas o solo de directorios, si queremos un grafo de directorios de un sistema operativo, o cualquier aspecto que implique un grafo, un árbol. Entonces tenemos elementos, nodos relacionados entre sí. Un grafo de personas, o sea, personas relacionadas entre sí, como podría ocurrir en una red como LinkedIn, pero ocurre en cualquier red social, en realidad estamos hablando de una sola entidad, que son las personas, pero que tienen relaciones entre sí. O sea, una persona relacionada con múltiples personas, y si queremos buscar los grados de relacionamiento, una persona en su tercer grado de relación, deberíamos hacer joins, tomando conceptos de las bases de datos relacionales, 4 joins, aunque lo hagamos más eficiente, estaríamos generando una consulta muy compleja para lo que son las bases de datos relacionales. Entonces, ¿por qué utilizar bases de datos no relacionales que nos resuelvan estos aspectos?
¿Qué pasa cuando diferentes registros utilizan diferentes atributos? O sea que tenemos a las personas, pero no todas las personas queremos guardar la mismo tipo de información, los mismos atributos. ¿Qué pasa cuando tenemos vehículos, pero no de todos los vehículos queremos guardar la misma información? O sea, podría darse situaciones donde un mismo elemento para diferentes registros requiera diferentes columnas, campos, atributos. Y después, por ejemplo, podríamos pensar qué pasa con las configuraciones generales de una aplicación, donde las almacenamos, más allá de los archivos de configuración que algunos lenguajes de programación tienen. ¿Qué ocurre cuando tenemos datos concretos que deben ser cargados eh, para una configuración regional, por ejemplo? ¿Cuáles son los idiomas habilitados? Que por ahí no guardan relación con el resto de la base de datos y no es una tabla relacionada con el resto de las tablas, sino es una tabla única, sola, para que el usuario pueda seleccionar el idioma de la aplicación. Eso realmente tiene sentido hacerlo en una tabla, en una base de datos relacional, totalmente separado del resto de las entidades, cuando el concepto de la base de datos relacional es justamente que haya una integración de esas entidades. Entonces la persistencia puede ser realizada de varias formas, con bases de datos relacionales, con no relacionales, con cookies, con archivos y con cualquier otro mecanismo que uno pueda encontrar. Vamos al concepto de bases de datos no relacionales y vamos a ver, si miramos este ranking realizado a noviembre del año 2022, vamos a ver que las bases de datos relacionales más utilizadas son Oracle, MySQL, SQL Server, Postgres entre las 4 primeras, pero luego en quinto, sexto, séptimo lugar se empiezan a ubicar otras bases de datos que no son relacionales. MongoDB, Documental, Redis, KeyValue, Elasticsearch, una base de datos Search Engine. Luego sí aparecen otras relacionales y finalmente tenemos ahí, o dentro, finalmente entre las que aquí se ven, o sea, de mucho uso, tenemos Cassandra. Este ranking sigue y hay muchísimas bases de datos posibles. Arriba se puede ver que dice 397 bases de datos. Con lo cual, estamos hablando de que entre las primeras 11 aparecen 4 que no son relacionales. Los tipos de base de datos no SQL son orientadas a columnas. Hay probablemente más, empiezan a aparecer otras. Vamos a hablar de estas 4 orientadas a columnas, orientadas a documentos, clave valor y de grafos. ¿Qué es clave valor? Una base de clave valor solo pueden almacenar pares de claves y valores y recuperar valores cuando se conoce una clave. Entonces, una clave tiene asignada un valor. Es también conocido como almacenamiento en tablas de hashes, donde hay un par, se accede por un índice y se obtiene un valor. Muy similar también al uso de hash que se hace en algunos lenguajes de programación. Entonces, una base que almacena índices y valores asociados a esos índices para poder acceder. Algunas bases de datos que tienen que utilizan clave valor, Redis, React, Amazon Dynamo, son bases de datos que permiten el acceso o algunas de ellas centradas en la noción de clave valor. Están las bases de datos de grafo. ¿Qué son las bases de datos de grafo? Representan los datos en estructuras de grafos con nodos y aristas, que son relaciones entre los nodos. Para quien está viendo este video, se da por entendido que entienden el concepto de qué es un grafo, la composición de un grafo entre nodos y aristas. Si alguien no conoce el concepto de grafo, lo invito a hacer una búsqueda sobre ese concepto. Entonces, lo que se busca a través de una base de datos de grafo es poder representar los datos en estructuras de nodos y poder hacer una búsqueda a lo largo de ese grafo. Entonces, por ejemplo, podríamos buscar cuáles son los nodos que se encuentran a tanto espacio o a tantos nodos de otro, a tanta distancia, cuáles son los nodos relacionados con un determinado nodo, etcétera. Y dentro de cada nodo podemos tener algunas propiedades fundamentales del nodo, pero además podríamos luego relacionar ese nodo con otro tipo de base de datos. Podríamos guardar solo la información del nodo
una persona, un directorio, un documento. Documentos relacionados entre sí podrían ser los nodos, podrían ser los, los documentos, la idea de documentos, pero luego el documento podría estar almacenado en una base de datos documental. Neo4j, por ejemplo, es una base de datos de grafos, almacena grafos. Incluso si uno usa alguna guía, alguna interfaz de usuario gráfica de Neo4j, puede encontrar la manera de armar un nodo, de calcular los caminos que tienen ese nodo y el acceso. Base de datos orientadas a documentos. Tal vez la base de datos que más conocida cuando uno habla de base de datos no SQL sea MongoDB, que es una base orientada a documento. Las bases de datos almacenan y recuperan documentos que pueden ser XML, JSON, BASIC. JSON es el formato del que hablamos al principio, donde hablábamos el almacenamiento a través de archivos. O sea, MongoDB me permite justamente almacenar JSON. Esos documentos que yo almaceno son similares unos con otros, pero no necesariamente tienen la misma estructura. Decimos que son similares porque justamente si se trata de una base de datos se entiende que alguna relación tiene, que buscan un mismo objetivo, pero no tienen que tener todos la misma estructura como todos los registros de una base de datos relacional. Entonces podríamos almacenar JSON. BASIC es el formato en que MongoDB guarda en realidad los JSON. MongoDB utiliza un formato BASIC que es binarizado, es el JSON compilado, transformado en BASIC para almacenarlo. Y hay posibilidad de hacer consultas y accesos a los datos de MongoDB a través de un lenguaje específico de MongoDB, así como usamos SQL para acceder a las bases de datos relacionales, con un lenguaje específico para acceder a MongoDB, y además existen los mapeadores, la manera de acceder desde objeto a MongoDB con un mapeador, así como existe el mapeo objetos relacional, también existe el mapeo objetos a no relacional, específicamente el mapeo objetos a Mongo, con los objetos disponibles, con la posibilidad de hacer insert, update, delete y consultas a MongoDB desde objetos, habiendo guardado justamente y obteniendo los JSON. Y finalmente, base de datos orientadas a columnas, que almacenan datos en registros con capacidad para albergar un gran número de columnas. La idea es que los nombres de las columnas y las claves de los registros no son fijos, puede haber cambios en las columnas. Los almacenamientos de columnas comparten con el almacén de documentos la característica de no tener esquema, ¿no? Es justamente lo que hablamos, de no necesariamente respetar todos los almacenes las mismas columnas, todos los documentos los mismos datos, la desestructuración de alguna manera que las bases de datos relacionales nos exigen, y algunas bases de datos orientadas a columnas son Cassandra, Apache, entre las más conocidas actualmente. Bueno, este video fue una introducción al concepto de persistencia no relacional. Ya estamos trabajando en una nueva versión de este video y en la incorporación de nuevo material donde hablaremos específicamente de cada una de las bases de datos no relacionales para que quien vea estos videos pueda conocer en detalle el uso de las tecnologías para cada una de estas persistencias no relacionales. Muchas gracias.